Amén. Muy buenas noches hermanos y hermanas, y muy buenas noches a los que nos están viendo mediante la página de la iglesia y asimismo mediante el FASE. Muy buenas noches aquí en España, muy buenas tardes por allá por Sudamérica. Decirles siempre nos están escuchando por allá y decirles que el Señor me los rebendiga grandemente. Nos escuchan en Argentina, en Bolivia, en Perú y así en diferentes partes del mundo. Les saludamos en el amor del Señor, ¿sí? Bueno, esta tarde me toca compartir la palabra del Señor, gracias a nuestra paternidad, y sabemos que, como acabamos de cantar, que la gloria del Padre siempre se ha estado manifestándose en todo tiempo, y su gracia y su misericordia siempre ha estado a favor de cada uno de nosotros. Y esta tarde quiero compartir acerca de la cruz, ¿sí? El poder de la cruz. Así que quisiera poner el título. Sabemos muy bien, conociendo la palabra del Señor, la cruz tiene un gran significado. Ese fue el lugar donde marcó en ese tiempo un antes y un después para el hombre, ¿sí? Porque ese fue, por ejemplo, dice la palabra del Señor, cuando el Señor vino, dice que fue, en Isaías dice que Él fue angustiado. Y dice que no abrió su boca, dice como cordero fue llevado al matadero, dice. Entonces, y asimismo vemos que por cada uno de nosotros, dice, se hizo maldito, porque era maldito todo lo que es aquel que es colgado en madero. Imagínense hasta dónde fue la condición de nuestro Señor Jesucristo para poder rescatarnos del lugar que estábamos perdidos, para poder volver a tener esa comunión que el hombre había perdido con Dios. Entonces sabemos que la cruz podemos hacerla algunas veces, hemos visto en unas figuritas, por ejemplo, está en una parte de la tierra ahí y otra parte lo que es el otro lado, que digamos pecado, y el otro lado cielo. Entonces la cruz así lo ponían como un puente donde el hombre reconocía a Cristo como su Salvador y el hombre podía transitar por la cruz, por el puente, para poder tener esa comunión con el Padre. Entonces, Cristo fue el puente para nosotros, para poder volver a tener esa relación con nuestro Creador, ¿sí? Vamos a salir en la palabra del Señor en 1 Corintios 1:18, ¿sí? Vamos a ver cómo nos dice la palabra del Señor. 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz, mira que dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, que es poder de Dios. Ahora dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Realmente cuando, tanto para cada uno de nosotros, lo que uno predica acerca de la cruz, dice que es locura a los que se pierden. Entonces, locura es una tontería, una necedad, una ignorancia, ¿sí? Pero nosotros tenemos que rescatar, sacar de ese lado, de agradecer al Padre que nos ha sacado de ese lado de la ignorancia. Entonces, poder entender la cruz vamos a tener que tocar con pinzas lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces hay una autoridad y un poder que se ha dado a su iglesia, y tú lo tienes, porque ese Cristo que ha sido crucificado hace 2000 años, para el hombre era una locura, pero esa misma locura, ese mismo Señor que vino a traer una luz, cuando ellos pensaron, por ejemplo, el tema cuando lo crucificaron, ya la luz se apagó, pero no se quedó ahí, sino que la luz del mundo que había venido a darnos luz a cada uno de nosotros, ya había sido plantado esa luz. ¿En dónde? En los 12 discípulos, ¿sí o no? Simplemente que no estaba activada. En algunos, por ejemplo, cuando Cristo fue crucificado, algunos volvieron a lo que sus quehaceres, tanto como Pedro, ¿sí? Entonces, dice ahí, vamos a ir al versículo 21. Vamos a tener que rescatar ese poder que nos ha sido dado. Dice, porque es poder de Dios. El 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría.
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces vamos a volver a leer. Después ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, entonces vamos a tener que rescatar esa sabiduría que el mundo no la conoció, no la aceptó, ¿sí? ¿Por qué lo dice? De esa manera lo vamos a entender, por ejemplo, en 2 Corintios 2:14. ¿Por qué no la conoció? De esa manera nos va a ir respaldando. 2 Corintios 2:14. Primera. Primera Corintios 2:14. Mientras voy a ir leyendo, dice de esta manera. Bueno, lo vamos a leer todos conjuntos, así lo vamos. Dice, pero el hombre natural no percibe, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. Entonces vemos que en la ignorancia, cuando uno desconoce al Señor, le parece locura, le parece tontera, le parece necesidad, pero estas cosas se disciernen que espiritualmente. Por eso decía el 13, todo, dice pues, ya que la sabiduría de Dios, dice el mundo no la conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces podemos decir, hay una bendita locura de esa gracia, de esa redención, de esa misericordia del Padre, de parte de Cristo para cada uno de nosotros, para poder redimirnos, para traer, tenemos que creer en ese poder que decía, dice en el 18, donde decía, a nosotros es poder de Dios, no era locura, sino un poder de Dios que hoy en día, desde hace 2000 años, tiene poder para cambiar vidas, para transformar vidas y al mismo tiempo obrar que en milagros. No hay otra manera de poder, eso mediante cómo se obra ese milagro. Y vemos en la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús estaba caminando y de pronto ven que el dador de vida estaba transitando ahí en las calles y vio que una mujer de flujo de sangre estaba enferma y todo el mundo iba detrás de Jesús y en la mente de ella dice, mírate, que yo si tan solamente tocara el borde de su manto, seré sana. Y entonces ya había una fe en lo que ella creía, pero vemos que ella cuando lo toca, es sana, se quita, es sana de su enfermedad. Pero cuando Jesús reacciona y dice, ¿quién me ha tocado? Entonces, pero como los discípulos decían, pero ¿cómo que dices quién te ha tocado? Si todo el mundo te está apretando acá. Pero no, es que si a mí ha salido poder y alguien me ha tocado. Y entonces la mujer va y se inclina. Y entonces por su fe, aquella mujer fue sana. Entonces ese poder que nos menciona en el 1 Corintios 1:18, y está dada también a cada uno de nosotros esa capacidad de poder manejar ese milagro a través de la fe. Pero todo esto se ha de discernir, dice, espiritualmente. Porque lo que dice, luego subimos al 12, el de 1 Corintios 14, el 12, para poder leerlo, entenderlo de esa manera. Sí, 1 Corintios 14, debemos leerlo desde el 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino dice el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y lo cual también hablamos con palabras enseñadas, dice, la cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre, por eso dice, para el hombre no percibe las cosas, dice, que son del espíritu, porque para él son locura.
Entonces vamos a poder tener que entender también todo lo que nos ha concedido a través del Espíritu a cada uno, ¿sí? Esa autoridad, porque eso es lo que te ha concedido mediante el Espíritu, es la que tenemos que manejarlo, la tenemos que sacarlo. ¿Se acuerdan que en la anterior, cuando estaba compartiendo, decíamos que teníamos que aprovechar el tiempo que Dios nos ha regalado en este tiempo? Decíamos que cuánto tiempo, cómo administramos el tiempo que Dios nos está regalando. De los 24 horas, ¿cuánto tiempo invierto a la palabra del Señor? ¿O a cuánto doy a conocer esa palabra de vida que yo la tengo a otros? Lo justo, lo suyo sería sacar el tiempo de las 24 horas, el 10%, y ese tiempo dedicarlo y también darlo mucho más. Porque eso nos va a llevar a la eternidad, a estar con Él. Y sabemos muy bien que Dios no es deudor de nadie, al contrario, Él está preparando la paga a cada uno de nosotros. Ahora, poder decir ese tiempo de poder, imagínense que siempre se dice, no, tenemos que vivir como si fuera el último día de nuestra vida. ¿Y qué harías? O mira, te dice, yo sé que nadie sabe el tiempo cuándo vamos a partir. Pero si imagínate que tuvieras 24 horas de vida, ¿qué es lo que harías? ¿Irías por toda la calle de Málaga o Fuengirola predicando la palabra del Señor y cuando llegue tu hora, ¡pum!, partieras? ¿O qué es lo que harías? ¿Sabes? Entonces, la única opción nos queda es predicar la cruz de Cristo. Porque hace 2000 años, ¿sí?, Él fue el que nos ha redimido en ese lugar. Ya vamos a estar leyendo en ello. Entonces necesitamos pensar en lo que Dios nos ha concedido. Esto tanto en los talentos, los dones, las capacidades que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Santiago 3:17, por favor. Lo vamos a leer, Santiago 3:17, desde el 15. Dice porque, vamos a esperarle para no. Sí, lo vamos a leer desde ahí. Lo vamos a leer. Dice, porque esta sabiduría, que es la que estamos viendo, que se discierne espiritualmente, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende, dice, de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí perturbación y toda obra perversa. Vamos, seguimos, vamos a leer el 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, pacífica, amable, benigna, llena, dice, de misericordia, compasión, dice, y de buenos frutos, sin incertidumbre, ni hipocresía. Entonces necesitamos que todo esto, esta sabiduría que el hombre no puede discernir, la que nos ha sido dada a cada uno de nosotros, ¿sí?, podamos, dice, pueda ser de lo alto, es primeramente pura. Puro significa limpio, santo, dice sagrado. Por eso dice que, y es pacífica. La pacífica significa paz, amable. Benigna significa buena voluntad, paciencia, amor. Llena de misericordia, tiene compasión. Dice luego, dice de buenos frutos. El tema, luego dice incertidumbre, que no tiene favoritismo ni hipocresía, sin fingimiento. Entonces, por eso dice, entonces todo eso la que tenemos que manifestar cada uno de nosotros. Santo, apartado, consagrado. Entonces podemos decir, esta virtud que es lo alto es primeramente pura. Me hace llamar mucho la atención porque cómo yo la llevo delante de Dios mi vida. ¿Será que para mí es una lucha para ser ese puro limpio de corazón? Porque dice, como dice la palabra del Señor, en bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos, dice, verán a Dios. ¿Sí? Entonces, yo sé que necesitamos que cada día no perder esa mirada en la cruz, porque a través de ella
la redención, el perdón de pecados. Es pacífica, paz, amable, benigna, buena voluntad, paciencia, amor, llena de misericordia. Yo sé que todas las cosas lo tiene el Señor, pero es necesario que en cada uno de nosotros también pueda haber ese fruto. Porque dice la palabra del Señor, por su fruto os conoceréis. ¿El fruto qué sería? El tema de que uno pueda, yo creo que en mí me ha sonado mucho porque ¿cuál es el fruto donde yo estoy dando? ¿Cómo es la cosa? ¿Sí? Porque no hay otra manera de que uno pueda reconocer, por los frutos conoceréis. Yo sé que la planta del manzano va a dar manzanitas, ¿no? Y aquel que, digamos, llegando a lo espiritual, el que es maestro tiene que dar discípulos de maestro. Y el creyente, el que como hijo, tiene que dar otros hijos. Por eso dice, por frutos conoceréis. Vamos a ir yendo, siga con el tema de la cruz. Vamos a ver en Romanos 1:16. Porque dice, como estamos viendo, el poder de Dios, un versículo muy conocido, donde decía, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Porque el Evangelio dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, como estábamos diciendo, que nos había sido dada una autoridad, un poder de Dios, esa autoridad es la que tenemos que manejar cada uno de nosotros. Hay un evangelio que tiene poder de Dios y es salvación para que todo aquel cree. Generalmente podemos decir, estaba viendo en el trabajo, estaba con un jardinero hablando, dice, sí, yo creo en Dios, pero hasta determinado lugar, no da más, no, porque luego yo quiero vivo a mi vida. Pero entonces podemos ver, decía, pero no, yo le decía, mírate, en cualquier lugar, el tema es que, por ejemplo, no es que yo pueda decir casi no existe, o casi me contrataron, o casi fue, o por poquitos, no. La palabra de Dios dice, ¿es frío o caliente? Ahora, el tema es que yo le digo, mírate, ¿sabes que la palabra del Señor nos habla de dos cosas? Que hay una cosa que te llegaste a casi a convencer, o es otra cosa que te llegaste a convencer lo que la palabra de Dios puede hacer a través de la fe. Entonces, si yo creo como esta mujer que tuvo fe y fue sana, restaurada su vida, entonces yo estoy convencido de que hace 2000 años vino Cristo Jesús y yo creo en Él y fue transformado, fue limpiado por su sangre mis pecados y mi nombre está escrito en el libro de la vida para que yo pueda tener el día de mañana, cuando yo estoy entrando al trono de gracia, al trono, a ese trono donde cada uno nos vamos a presentar con el pasaporte sellado por el Espíritu Santo. Estoy, ¿cómo se dice? Seguro de lo que he hecho. Ahora, me puedes decir, ahora, ¿cómo está tu pasaporte para entrar a la eternidad? ¿Está sellado? ¿Estás sellado por el Espíritu Santo? ¿O estás medio convencido de lo que yo creo? ¿O estoy creando a medias? ¿Cómo lo tengo en mi vida? Entonces, ¿estoy redimido? ¿Estoy limpio? ¿Tengo todos frutos? ¿Estoy creyendo en esa salvación, en esa gracia? ¿Cómo los llevo? Así que necesitamos mirar, no perder la mirada a aquella cruz. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén, ¿no? Bueno, Efesios 2:16, vamos. Dice de esta manera: y mediante la cruz, dice,
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y otra versión que decía acá, no le he puesto, dice, por medio de la cruz, en la cruz Cristo puso fin a la enemistad que había entre dos grupos y los unió formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Y esos dos grupos eran, si no me equivoco, los judíos y los gentiles, ¿sí? Porque ellos no se podían ver, pero saben muy bien que Cristo ha muerto, dice según Juan 3:16, por todo el mundo, ¿sí? Pero dentro de ello, estos dos grupos no se podían ver, pero tanto conociendo la palabra del Señor, Él los unió como un solo pueblo para que vivieran en paz con Dios, ¿sí? Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Esta va a tener que ser, esto va a tener que ser, como te digo, algo primordial para mi vida, en el sentido, en el transitar en la vida hacia la eternidad. Porque dice la palabra del Señor, de la eternidad venimos y hacia dónde vamos, hacia la eternidad. Así que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó, dice que, a la diestra del trono de Dios. Entonces, va a ser muy importante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que dice, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado de oprobio. Oprobio significa deshonra, y se sentó a la diestra de Dios. Que en la situación en la cual, donde quiera que como estés pasando, ¿sí?, no pierdas la mirada en Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús venía caminando sobre el mar y Pedro le mira y le dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya? Y Jesús le dice, ven. Y entonces, ¿y qué hace Pedro? Desciende siempre como el más decidido, el más que tenía carácter, el que no tenía miedo, el que empieza a mirar a Jesús y empieza a andar sobre el mar. Pero se hace de cuenta que ni él mismo se lo creía, ¿no? Y entonces cuando mira hacia abajo y de pronto pierde la mirada y se empieza a hundir. Entonces necesitamos que cada día poner puestos los ojos en ese Jesús, el autor y consumador, que por su sangre fuimos derramados, por su sangre fuimos rescatados, ¿sí? Que no lo perdamos, al contrario, acrecentemos esa fe, a crecer, como hemos sido enseñados, a tener la fe de Jesús, para que las cosas, no simplemente para mi vida, para que otros también puedan creer en lo que yo creo. No hay otra cosa más gloriosa, poder tener esa fe de Jesús, todas las cosas que me han sido dadas, de lo que estábamos diciendo, de lo que me ha sido concedido, yo lo pueda en esta vida materializar. Yo sé que estábamos diciendo, en la vida no es casualidad que tú viniste a una familia y naciste, no, naciste con un propósito muy grande, cada uno hemos nacido. Pero no pasemos desapercibido, al contrario, hagamos algo que sepa la gente que diciendo, mira, ¿sabe qué fulanito tal? A mí me entregó la palabra, Señor, me cambió la vida. O hermana tal me dijo tal cosa y ahora estoy siguiendo. ¿Sí? Y yo sé que aprovechemos el tiempo. Amén. Estamos en Gálatas 6:14, por favor.
como el apóstol Pablo decía, Gálatas 6:14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo, dice, me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Claramente el hombre, ¿qué es lo que hace? Busca su propia gloria, ¿sí o no? Es gloria de poder estar en lo alto, una gloria de poder ascender. Realmente uno busca una gloria que, wow, salir en primera plana, son cosas que busca, lo hay, porque hay una necesidad que hubo una. Pero el apóstol Pablo, el gran apóstol, dice, por eso esté lejos de mí gloriarme de mí, sino yo tengo que buscar esa gloria, la gloria de la cruz, porque allí nuestro Señor Jesucristo dice, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Entonces necesitamos todo lo que vayamos a hacer, tanto lo pequeñito a lo grande, podamos decir, la gloria sea para Él. La gloria sea para Él. Porque nosotros ni lo merecemos siquiera, pero su amor así tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, ¿sí? Para poder rescatarnos, no simplemente nos lleva a rescatarnos a perdón de pecados, sino nos lleva más allá, a ser hijos, a ser primogénitos. Y al último te dice, sois pueblo santo, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Te lleva a lo alto, reyes y sacerdotes. No sé cuando te llaman reyes y sacerdotes, no sé qué es lo que te pasa por tu mente. Estamos tan capacitados para llegar a esa altura, pero el Padre te lleva, te mira con esos ojos. Y entonces dices, Señor, la verdad no soy digno de nada. Con simplemente me conformo estar delante de tu presencia y mirar tu rostro, mirando tu rostro. Y ahí no soy digno de nada. Y la gloria sea para Él. Vamos a seguir hablando. 2 Corintios 5:18. Hay una cosa que nos he encargado, que la tenemos que manifestar, la conocemos y necesitamos recordarlo. Cómo va transformando, cómo va obrando la cruz. Dice 2 Corintios 5:18. Y todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando, dice, consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros ¿de qué? La palabra ¿de qué? De la reconciliación. Una manera, la que tenemos que cambiar, la manera de pensar. Que nos reconcilió consigo mismo en la cruz y nos dio un ministerio de la reconciliación. A cada uno nos ha dado ese ministerio de la reconciliación. Hay en cada uno de nosotros, hay una palabra. Tal vez digan, no, yo no sé qué lo voy a decir. No, hay una palabra, hay un Cristo crucificado que tenemos que predicar al dador de vida. Esa gracia todavía está vigente. Hay tiempo de oportunidad, démosle a aquellos que no lo conocen. Cumplamos con ese ministerio que nos ha sido dada, que nos ha sido concedido. ¿Sí? Pongámonos manos a la obra, tanto y también lo digo para mí mismo, porque hay mucha gente que lo necesita. Conocer al que fue
clavado en aquella cruz, que no se quedó ahí, al contrario, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo, vamos a ver en Juan 3:16, ¿qué es lo que pasa con el hombre? Y aquello que estamos diciendo, Juan 3:19. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Claramente dice, vino la luz al mundo, pero el hombre que hizo, más amó las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Realmente cuando uno obra en esa ignorancia, en ese desconocimiento, cuando, por ejemplo, cuando te descubren que tal vez, por ejemplo, un ejemplo, que tú eres un hábito de poder mentir, mientes, tal vez por alguna cosa, y cuando te descubren, ¿qué es lo que pasa? Es algo que nadie quisiera que te descubra, ¿no? Pero es un hábito donde no quisiera que las cosas salgan a la luz. A veces la mentira, uno por querer ocultar algo, haces otra mentira, pero sabemos que, dice, las mentiras tienen, ¿qué? Patas cortas. Así que, de igual manera, el pecado, que es pecado, ¿sí? Que uno en la ignorancia comete, por eso no dice que cuando llega la luz no hay, es como te mancharas, como por ejemplo en una cena de gala. Imagínate que estás y qué sé yo, de pronto te manchas con la comida o con el café y qué es lo que primero que haces. Agarras el saco y te lo cubres, ¿sí o no? O estás ahí con el café manchado diciendo, mírate. No, lo primero a lo mejor que te vas al baño, pero primero te cubres para que nadie te vea lo que ha sido manchado. Es el humano, es ocultar lo que uno ha hecho. Y lo mismo. Por eso realmente cuando hay ese conocimiento, necesitamos que el dador de vida entregarse dice, por eso decía en el 19, que Dios estaba con Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y nos encargó la palabra de la reconciliación. ¿Se acuerdan cuando voy a volver a repetirse lo que le dice en una oportunidad? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz y los dos ladrones y el otro le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros? Y el otro le dijo, no tienes miedo, no tienes compasión, estás en la misma condenación. Pero este hombre no hizo nada. Y cuando le mira a Jesús le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús no lo mencionó, mira, tú robaste, mataste, dijiste malas palabras o mentiste, no le dijo nada. Pero vio el mismo, la gracia de Dios estaba ahí, el dador de vida estaba al lado. Pero supo reconocer quién lo tenía al lado. Tenemos que saber reconocer a quién tenemos nosotros hoy en tiempo. Hoy tenemos nosotros al Espíritu Santo en cada uno de nosotros y necesitamos también que otros lo puedan conocer, ¿sí? Lo vamos a ir leyendo en Lucas
Lucas 23, 45. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a un poquito recordar en ese momento cuando Cristo estaba en la cruz. Es de verdad que dice de esta manera. Y el sol se oscureció, dice, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en otros de los evangelios encontrarás diciendo: consumado es. Y habiendo dicho esto, expiró. El 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dice, ¿qué hizo el centurión? Dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Ahora, quiero que me coloques en el Evangelio de Marcos 15:38, como lo relata el Evangelio de Marcos. Rescaten, aconteció y dio gloria a Dios. ¿Sí? Dice el Marcos 15:38, dice de esta manera: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba y abajo. Ahora nuevamente sale el centurión, dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, y así dijo: verdaderamente este hombre era ¿quién? El Hijo de Dios. Ahora imagínense, el centurión en ese tiempo era el más respetado de los soldados ahí. Yo imagino que el centurión había visto muchas crucifixiones, que a muchos han crucificado. No creo que era la primera vez que estaban crucificando, porque en esa época se crucificaba a mucha gente. Pero en esta ocasión era muy distinto, ¿sí? A ver. Lo vamos a leer. Dice, como estábamos diciendo hace un momento, ¿qué pasó en ese momento? Dice, imagínate lo que es: el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Imagínense que en ese mismo instante, cuando Jesús dijo: consumado es, tu mano encomiendo mi espíritu, el sol se puso oscuro. Y en otra palabra dice, la tierra, hubo un terremoto. Y entonces entregó el espíritu. Ahora, imagínense al centurión diciendo: mírate, yo nunca había visto tal cosa que aconteció. Pero me puedo imaginar que el mismo centurión dice: dio gloria a Dios, verdaderamente este hombre era justo. Y el otro dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Creo que mirando al centurión, hace un momento decíamos mirando la cruz de Cristo, se quedó el centurión mirando: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hay al dador de vida decir: Señor, ayúdame, auméntame mi fe para poder creer en ti. Porque yo he visto a muchos crucificados y ni el sol se oscureció, ni la tierra tembló, nada de esto pasó. Pero cuando el Hijo de Dios, el dador de vida, todo lo que el Creador había creado, el sol, la tierra, todo había reconocido en ese momento que el Creador estaba pasando un momento crítico, hay un hombre que reconoce que era el Hijo de Dios. Yo me imagino que el mismo centurión tendría familia o llevó a la familia a los pies de Cristo. Solo Dios lo sabe lo que pasó. Que podamos decir nosotros: verdaderamente eres el Hijo de Dios, hace 2000 años. Y estamos agradecidos por ese gran amor que tú diste la vida, tu vida en la cruz. ¿Sí? Podemos leer la palabra del Señor. A ver.
dice la palabra del Señor en la Biblia, el pueblo de Dios, en Hebreos 9:22. BPD, que dice de esta manera. BPD, Hebreos 9:22. A ver. BPD, a ver si ahí está. Dice la palabra del Señor. Además, según prescribe la ley, casi todas las purificaciones deben hacerse ¿con qué? Con sangre. Ya que no hay remisión de pecados sin qué? Sin derramamiento de sangre. Entonces sí o sí tenía que cumplirse lo que se había preparado. Por eso hace un momento decíamos que Cristo es hijo maldito por cada uno de nosotros, porque maldito era aquel que fue colgado, todo que era aquel que era colgado en un madero. ¿Sí? Entonces necesitamos ir a Él. Mientras preparaba, se me venía a la mente, yo sé que cada uno conocemos cada canción que se nos llega, ¿sí? Donde decía de esta manera: dejaste el cielo para mostrar la luz. Dejaste el cielo para mostrar la luz. Dejaste tu trono para venir a este mundo y morir en aquella cruz. Y de la tumba a tu trono, tu nombre levantaré. Gracias por cambiar mi vida. Así que necesitamos esta tarde no perder la mirada en el Redentor, en nuestro Cristo Jesús, ¿sí? Porque necesitamos cada día crecer en su amor, en su misericordia, y reconocer que sin Él no somos nada, no somos nadie. Pero su amor y su misericordia nos lleva a poder disfrutar de lo que Él ha preparado desde la eternidad para cada uno de nosotros, tanto sus promesas y sus bendiciones. No hay otra cosa más gloriosa de poder andar en la obra que Él preparó, ¿sí? Porque necesitamos, cada uno de nosotros, echar nuevamente, ver aquella cruz, el que dio su vida por cada uno de nosotros. Por último, Juan 16:13, vamos a estar leyendo, donde dice la palabra Señor de esta manera. Y sabía muy bien cuando Él dijo: quédense por un tiempo acá y os voy a enviar, decía, al Consolador. Y ese Consolador decía: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pidámosle, en momentos difíciles tal vez tú no puedas hablar, pedirle auxilio al Espíritu Santo, el cual nos va a guiar a toda verdad. Y Él dice, como dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que tú has escuchado mediante la palabra. Así que necesitamos al dador de vida y al Espíritu que nos guíe a esa verdad, a esa suma de su verdad que está ahí plasmada en su palabra. No hay otra cosa más gloriosa estar a los pies de aquella cruz. Sí, sé que muchos han estado saliendo vidas transformadas, vidas cambiadas. Necesitamos ir a ello. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a dar gracias. Padre, queremos darte las gracias, Señor. Gracias y gracias, Señor, por ese amor tan grande que tú diste tu vida
en aquella cruz. Gracias por ese amor tan grande. Padre, ayúdanos, Señor, a materializar y a poder, Señor, hacerlo cada una de las cosas de lo que tú nos has concedido, hacerlo nuestro, Padre. En cada uno de lo que tú has puesto desde la eternidad, Padre, tanto como dones, talentos, capacidades, la podemos, Señor, sacar a flote, sacarlo, Señor. Y Padre, ayúdanos, Señor, cada día, como tu palabra lo dice, toma tu cruz y sígueme. Necesitamos andar esa cruz, Señor, de lo que en esa cruz donde encontramos esa gracia, esa misericordia a favor nuestro, a favor de tu iglesia, a favor de aquellos que creen en ti. Ayúdanos, Señor, a andar en ella con la mejor excelencia. Ayúdanos, Señor, a andar en ella con lo mejor, Padre. Sabiendo y entendiendo, Padre, todo eso que es para la gloria tuya, Padre. Sabemos que esa gloria que tú nos has dado, también, Señor, necesitamos manifestar a otros, Padre, porque también ellos son creación tuya, son hijos tuyos, Padre, en el cual tú estás preparando, Señor, para que ellos también puedan venir, Señor, a tus pies y puedan aceptarte a ti como su Salvador, Padre. Gracias por este tiempo. Te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra, Padre, porque sabemos que a través de ti viene paz, viene seguridad, viene esa salvación en la cual estamos nosotros, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre, sobre todo el nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Padre. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Sí, Señor.